Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, yo soy la doctora Annette Pierre y les doy la bienvenida a este espacio Shomrim La Boker. El día de hoy estamos cerca de Tisha B'Av y pues lo más probable es que ustedes esperarían algo relacionado a Tisha B'Av, pero quise dar esta clase que habla de el secreto místico del número 42, que es el mismo secreto de la nave Joach. ¿Y por qué deseé dar esta clase el día de hoy? Porque son días complejos, con mucho din, con mucha oscuridad, y por lo tanto esta es una herramienta muy importante que tenemos siempre, pero particularmente en esta época del año, para generar energía positiva, para generar luminosidad en nuestras vidas. Así que sean ustedes bienvenidos. La semana pasada terminamos el Sefer Bamidbar. Y el Sefer Bamidbar en sí es un libro muy interesante, pero es un libro complejo. Y la principal complicación es que normalmente el viaje de la vida de una persona, el viaje de una persona es complejo. Y obviamente todo lo que tiene que ver con Sefer Bamidbar es un libro donde aparecen como muchos inconvenientes en el viaje. Y obviamente pues son los inconvenientes que todos vamos a encontrar en nuestras propias vidas. No hay forma de llevar una vida sin tener problemas y sin tener situaciones que nos provoquen emocionalmente o que nos creen carencias. Y por lo tanto, cierra la parashá de Masei con un relato muy interesante de todos los lugares que visitó el pueblo de Israel desde que salieron de Mitzrayim hasta que llegan a la tierra prometida. Esta narrativa se convierte en una narrativa muy arquetípica porque es muy interesante, pero el rabino, el Baal Shem Tov, el creador del Hasidut, el Besht, nos dice claramente que todo individuo pasa por su vida por 42 estaciones, desde que su alma se encarna a este mundo, desde que nacemos, hasta regresar a la fuente, ya hechos nuestro tikkun. Cada persona pasa por 42 estancias y no hay forma de evitarlas. Quiere decir, no es, bueno, yo me voy a saltar una. La vida nos enseña que no hay atajos y normalmente los atajos se ven muy prometedores a corto plazo, pero a largo plazo los atajos son muy peligrosos. Y por lo tanto, el viaje del pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto, hacia la tierra prometida, dice el Baal Shem Tov que es el viaje que hacemos todos en esta vida, y hay veces requerimos de muchas vidas para pasar por estas 42 estaciones. En otro libro llamado el Zohar Hadash, dice que el misterio mediante el cual Dios nos sacó de Mitzrayim es el misterio del número 42. Por lo tanto, creo que esta clase va a ser de mucho agrado para ustedes. Es una clase en Sot muy interesante. Esta fuente no es precisamente una fuente judía, pero me gustó mucho porque esto simboliza que nosotros a través de nuestra vida tenemos que rectificar básicamente nuestro sistema emocional, que son las sefirot emocionales desde Gesed hasta Yesod. Y por lo tanto, si nosotros entendemos esto de qué es de Gesed a Yesod, tomando en cuenta que es el Zeir Anpin, lo que estamos acá tratando de explicar es que es estos 7 etapas que tenemos que corregir, y 7 por 6 es 42. Por lo tanto, son las 6 sefirot que tenemos que corregir en el mismo Omer, que son 7 semanas. Cuando vemos este mapa, pues vemos un poco de Israel, vemos Egipto, vemos la península de Sinai, vemos del otro lado que es Midian, Arabia Saudita, y nos preguntamos por qué tomaron la ruta que tomaron. Realmente, si nosotros tuviéramos que tener un Waze o tener un método de viaje más seguro, un Google Maps, este sería el peor camino posible para llegar a la tierra prometida. Pero obviamente lo interesante no es por qué tomaron nada más este camino. La realidad es que ellos no tomaron este camino. Dios los llevó por este camino. Cada lugar, cada parada de este camino que duró 40 años, que pudo haber durado 2 años si no hubiera
pasado la escena de los Meraglim o los espías, hubiera sido muy interesante ver por qué tomaron esta ruta, si era una ruta larga, tortuosa, con muchas incongruencias en el camino. Las incongruencias es que llegaban a lugares y estaban ahí 2 días. Y llegaban a otros lugares y estaban 20 años. ¿Por qué en un lugar 20 años? ¿Por qué en un lugar 2 días? ¿En un lugar 7 semanas? Eso es algo que nada más Dios sabe. Y aparentemente es muy importante que nosotros lo entendamos. Y hay algo, un sod muy importante en esto. Este mismo camino extraño que tomaron los Yehudim, siguiendo las órdenes de Dios a través de la nube, a través de estas señales, es el mismo camino que tomaron para enterrar a Jacob Avinu, porque Jacob, recuerden que murió en Egipto y fue enterrado en Hebrón. Por lo tanto, cuando te das cuenta que hay un patrón que se repite, evidentemente estás sobre una importante pista donde podemos rescatar mucha información. Cuando hablamos del secreto número 42, ustedes tienen que entender que siempre en Kabbalah los números, las letras son intercambiables, es lo que se llama la gematria simple. Y el secreto del 42, ¿por qué pararon 42 lugares? ¿Por qué no pararon 6 lugares? ¿Por qué no pararon 7? ¿Por qué exacto 42? Es muy importante entender que 42 en hebreo se escribe, como ven en el pizarrón, Mem es 40, Bet es 2. Por lo tanto, siempre que vean un número, y más que sea un número de decenas, no un número simple, tenemos que separar las unidades y las decenas y entender cada una por separado. El secreto de la Mem, el secreto del 40, es un secreto que está presente en toda la narrativa bíblica. 40 días llovió en el arca, y 40 días, 40 noches. 40 años estuvieron en el desierto. Moisés subió 40 días a Sinai. Este tema del 40 es el secreto de la mikve, es el secreto de los maim, de las aguas. Precisamente maim, mikve, se escriben con mem porque es el secreto del 40, que significa que algo que era de una manera pasa por un proceso de 40 y sale de otra manera. Es el proceso de la transformación. ¿Qué más transformación que pues el concepto de cuarentena que hemos tenido todos que guardar? Cuarentena prolongada, pero finalmente seguimos hablando de cuarentena, que es un proceso en el cual hay una renovación. Y ese es el secreto del 40. Y en cambio, el 2 es el secreto de la dualidad. El secreto de la dualidad es el secreto de vivir en el mundo de Malhut, es el mundo de la dualidad. Todo lo que tenga que ver con el hombre, todo lo que sea utilizado por el hombre, será parte del secreto del número 2. Y para muestra, pues basta que hagamos esta lista comprensiva. Hay una Torah escrita, que es la Oraitá, la Torah oral, Torah Shebel Peh. Los mismos 10 mandamientos tienen 5 para Hashem, son 5 Ben Adam le Makom y 5 Ben Adam le Javeró, entre el hombre y su congénere. Cuando hablamos de los intermediarios o de las personas que trajeron o que elevaron el mensaje bíblico, tenemos por un lado Netzach, Moshe, y por otro lado Aarón, Hod. Uno baja la información, el otro sube la información. Es un balance perfecto. Cuando en la Torah hablamos del mundo actual, siempre decimos Olam Hazé, nuestro mundo, pero hay un Olam Habá, hay un mundo venidero. Lo mismo sucede con las luminarias, que es todo el concepto del género, que es tan importante. El género mismo explica la creación, y el género mismo es masculino, femenino, las luminarias, la luna, la Meor Agadol, la luna, Meor Akatán. Tenemos por otro lado el cuerpo de la Torah con sus leyes, las mitzvot mismas, los preceptos son positivos, tahasé, negativos, lotase. Quiere decir, todo lo que incumbe al ser humano va a encontrar una dualidad. Tenemos, desde que nacemos, estamos tentados por el Yetzer Hatov, por el Yetzer Hara. Cuando hablamos de la creación, hablamos de se creó los cielos y la tierra. Hashamayim ubaretz. ¿Qué significa esta dualidad?
Y estamos inmersos en esta dualidad, no podemos evitarlo. Todo nuestro pensamiento, toda nuestra visión, todos nuestros sentidos reaccionan a el contraste de las dualidades. Por lo tanto, si unimos el secreto de la Mem, como el concepto de la renovación y el concepto de la dualidad con el número 2, vamos a lograr entender cosas muy interesantes. Bueno, hay un Raf, que es un Raf muy interesante, con una vida extraña, también interesante, que se llama Rav Tzadok HaKohen de Lublin, y él escribió un libro que se llama Pri Tzadik. Y es muy interesante, él hizo un descubrimiento muy importante, y él nos explica que el número 42 es el secreto de la creación. ¿A qué me refiero? El secreto de la creación. La creación, como ustedes saben, comienza la narrativa con Bet de Breshit, y él dice que desde la Bet hasta la siguiente letra Mem, que hay 42 letras exactamente, es este pasú que dice Bereshit bara, que lo pueden ver abajo en color rosa, Elohim, et Hashamayim, bet Aretz, be'aharetz haita tou babou, behoshech al pnei teom, que significa, es esta frase que dice, en el principio de la creación Dios creó los cielos y la tierra estaba tou, caótica, vacía, y había una oscuridad en la faz del abismo. Comienza con Bet, como pueden ver, y termina con Mem. Dice el Pri Tzadik dice que toda la creación, la semilla de toda la creación, está contenida en estas 42 letras. Por lo tanto, tomando en cuenta esto, estamos tratando de explicar la importancia del número 42, es la importancia de crear algo nuevo y con una dualidad. Por lo tanto, pues, este es un elemento que nos va a servir mucho para aclararnos posteriormente en las siguientes diapositivas. Otro comentarista. Es interesante ver cómo a través de los tiempos el Pri Tzadik vivió en Lublin, que es Polonia, en la época de, no sé, en el año de 1800, por ahí. Y estamos aquí hablando de un Rav Abraham Abulafia, una persona que tiene una vida rara es poco y extraordinaria es poco. Abraham Abulafia fue un cabalista encumbrado, brillante del medievo en España. Y Rav Abulafia nos dice que 42 es la gematria del nombre que Dios se presentó con Moshe. Entonces es muy interesante porque diferentes nombres de Dios se van conociendo en la narrativa bíblica, muchos en manera explícita y muchos de manera en sod, oculta. Pero cuando Dios se presentó en esta escena de la zarza ardiente, también conocida como el Sne, fue muy interesante porque Moshe se dio cuenta que estaba frente a un fenómeno y se dio cuenta que ese fenómeno no se podía explicar por nada natural. Por lo tanto, Moshe bajó la mirada, que es un gesto muy importante, y le dijo, ¿quién eres? Entonces, cuando nosotros vemos que pregunta y le pregunta, ¿quién eres?, es muy interesante lo que Dios contesta. Porque Él contesta lo que dice en la parashá de Éxodo 3:14, dice, Heye Ashereye, que significa, yo soy el que soy. Porque ustedes saben que Dios es, con su nombre de 4 letras, es la permutación de todas las facetas y todas las posibilidades del verbo ser. Entonces, cuando tenemos que hablar de Dios, ¿qué es Dios? Eso es Dios. Y el Heye Ashereye es yo soy el que soy. Si nosotros desplazamos y vemos la gematria de la palabra Heye, vamos a ver que la Aleph es 1, la Heye es 5, Yud es 10, Heye es 5, 21.
Pero es 21 Asher Eye, 21 más 21. ¿Qué es 21 más 21? Pues es 42. Es muy interesante entrar en este tema de gemátrias. Es muy clarificante entender para nosotros muchas veces estos nombres. Y básicamente lo que esto explica, el Ejeye Ashereye, es que también nosotros con respecto a Dios, aunque Dios es Ejat y es la perfección del Ejat, en la realidad que vivimos dual es muy difícil entender a Dios como una unidad y por lo tanto esta partición del mismo nombre de Ejeye nos hace entender su parte trascendente y su parte inmanente. Este es un tema fascinante. Ok, hay tantas cosas que tienen que ver con el número 42, tantas, muchas de ellas están a nivel secreto, muchas están más abiertas, pero vale la pena mencionarlas porque en este número los jajamim tuvieron una creatividad increíble. Quiere decir, Dios metió mucha información en este número y su significado, y los jajamim tomaron esta información fantástica, esta información valiosísima, con la finalidad de dejarnos un mapa para siempre estar en contacto con la Kedushá de este nombre. Primero que todo, la Torah misma en sus pergaminos está escrita 42 líneas en cada columna. Ese es un dato muy interesante. Como ustedes saben, los hombres judíos se ponen los tefilim. Y los tefilim se ponen en Rosh, en la cabeza, y se ponen en el Yad, en el brazo. Brazo izquierdo para una persona que es derecha, brazo derecho para alguien que es zurdo. Y tienen unas cajitas, no sé si ustedes han visto, pero tienen unas cajitas que se ponen acá y una que se pone acá y se amarra. En cada cajita hay una porción de la Torah. Y en cada porción de la Torah que hay en la cabeza aparece el nombre de Dios 21 veces. Y en el Yad, en el brazo, también aparece 21 veces. Lo mismo, Heye Ashereye, que significa lo mismo de tener el secreto del número 42. La interacción de la mente con las acciones, que es tan importante para el judaísmo, como una premisa fundamental para la transformación. Dice en el Talmud que el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol mencionaba el nombre impronunciable de Dios, llamado como Shema Meforash, y nos dice el Talmud que el nombre que pronunciaba era el Shema Meforash de 42 letras. Porque, como ustedes saben, hay un Shema Meforash de 70 letras también. Pero el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol, lo que mencionaba era el nombre de 42 letras. ¿Qué otra cosa tenemos importante con el número 42? Pues no podemos evitar ver que la estructura del Omer, que son 49 días o 49 estancias, equivalen a 7 días de la fiesta misma de Pesaj, 7 días del Hag y 42 días que se cuenta el Omer. Quiere decir, si juntas los 7 más 42, vas a tener 49. Por lo tanto, también está el secreto del Omer y obviamente la rectificación de conciencia con la que lleva el Omer. Ahorita les voy a poner unos ejemplos del Shema Israel y también vamos a mencionar que la primera brajá de la Midá, la tefilá que se ha separado, que es el Shmon Esrei, también conocido como Shmon Esrei, contiene 42 letras. Quiere decir, el 42 está inmerso en la naturaleza, está inmerso en la Torah y está completamente inmerso en la liturgia, en el Sidur, en los cantos, en las tefilot. Por eso me tomé la libertad de ponerles, como pueden ver acá, no es muy grande esta diapositiva, pero como ustedes saben, la plegaria más importante que tiene el pueblo de Israel, que es el Shema Israel. Shema Israel significa la declaración
que creemos en un solo Dios y que ese Dios es único en todos sus sentidos. Y todo judío está obligado a decirlo 2 veces, una en la mañana y una en la noche. La primera palabra de Shema Israel, que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, si ustedes cuentan es 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Y la respuesta de esto, porque este es un tema que vamos a ver a continuación, la respuesta es donde cae, tú no dices cosas para que queden en el aire, tiene que haber siempre una respuesta a una tefilá. Como dices una brajá, tiene que haber un amén. Como dices un kadish, tiene que haber un amén. Cuando la persona por su cuenta está diciendo Shema Israel, porque es una mitzvah personal de hombres, de mujeres, siempre 2 veces al día se dice Shema Israel, la respuesta es esta frase que es Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Quiere decir, en total son 6 y esta frase es como Malhut. Significa que es el secreto del 42 en el sentido que es 6, tomando en cuenta el 7. 6 por 7, 42. Más secretos. Hay mucha gente que se compenetra muy efectivamente con los Teilim. Los Teilim son salmos. Y hay varios Teilim que son muy destacables porque tienen el mismo secreto del 6 por 7. Este Perek Kuf, que es el Perek 100, Teilim, Salmo 100, está contenido, si ustedes ven, por el número de letras. Van a ver cómo tiene cada una dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Y el número de palabras que aparecen ahí hace un total de 42. Por lo tanto, pues, no puede ser casualidad. No creemos en casualidades. Esto es algo que tiene una sabiduría espectacular y esa sabiduría espectacular la podemos contactar de manera consciente y de manera inconsciente. Y no porque es de manera inconsciente no tiene valor, porque simplemente cuando nosotros estamos usando estas fuentes de sabiduría, es una manera de expandir nuestra conciencia y de conectarnos. Prácticamente esta es una diapositiva de un salmo, que es el Salmo 67, que también tiene exactamente el mismo estructura. Y normalmente cuando ponen este salmo, ponen esta estructura que es la estructura del candelabro. El candelabro o menorá, como ustedes saben, tiene 6 brazos y el brazo central. Esto significa que cada uno de estos brazos equivale a una sefirá de Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y el centro, el que conecta todo, es el brazo de Malhut. Por lo tanto, pues es un salmo muy hermoso y que tiene la misma estructura. Quizás nadie o muy poca gente sabe lo que es el Kadish, y bueno, nada más lo menciono. El Kadish es un himno, es una declaración de la grandeza de Dios. Y en una rezo normal de la mañana, un rezo normal en Tzibur, en común, se dice un mínimo de 13 veces diferentes. Y hay Kadish para diferentes cosas. Se dice para cuando alguien termina de estudiar, se dice cuando alguien está pasando por un duelo, y es un himno hermosísimo que exalta a Dios y que se tiene que hacer siempre frente a la presencia de 10 varones mayores de 13 años. Y quiero hacerles notar que una de las frases, que podríamos decir es el tercer renglón, desde que empieza Itgadal, luego aparece la palabra Itvaraj. A partir de que aparece la palabra Itvaraj, que es una como exaltación o bendición a Dios, dice Beishtabaj, Beit Poar, Beit Roman, Beit Naseh,
Beitadal, Beitalé, Beitalal. 7 veces, pero cada una de estas está precedida por una Vav que es 6. Este es el secreto del 6 por 7, que es 42. Bueno, quizás el secreto más anhelado y con el que quizás muchos de ustedes se compenetren, porque es algo que se ha popularizado mucho más, es el famosísimo cántico o meditación o tefilá llamada el Ana Bejoach. Ana Bejoach es las 2 primeras palabras de este cántico, y la persona a la que se le atribuye este cántico es Rav Nehunia ben Akana, que vivió en la tierra de Israel en el siglo II, que era un cabalista encumbrado y era un Talmid Jajam gigante. No podemos ni imaginar la capacidad de él. Y por lo que maravilla el Ana Bejoach es porque no acabaríamos de decir todos los secretos que encarna esta precisa tefilá. Como ustedes saben, el Ana Bejoach tiene una estructura muy particular que quiero que vean conmigo. La primera línea es Ana, Bejoach, Gedulat, Yeminja, Tatir Zerura. Como pueden ver ustedes, son 6 palabras. Y la primera línea se ven las letras con las que empieza cada palabra en este lado. De tal manera que ven Aleph, Bet, Gimel, Yud, Taf, Tzadik. Toda esa primera línea con las 6 palabras equivalen a la Sefirá de Gesed. En la siguiente estanza dice Kabel Rinatamja, Sagveinu Tareinu Norá. Y es la única de todas las líneas que se desprende una palabra coherente. Kuf Reish Ayin es Kra, rompe. Shin Tet Nun, Satán, rompe al oponente. Y significa la energía de Geburah, la energía de Din. La tercera línea, Na Gibor Dorshe Yehudeja, Kevabash Marem, es Nun Gimel Dalet, Yud Haf Shin. Refiere a Tiferet. La cuarta es Barhem Tarem Rahamem Tzidkatejatam Mitgamalem, equivale a Netzach. La quinta es Hod, es Hasin Kadosh Beroptubeja Nael Adateja, que significa Hod, que encarna Aarón a Cohen. Y la sexta es Yahid Gee Leamja Pene Zohrei Kedushatech, que significa y se refiere a la mitad de Yesod de Yosef. Gesed es Abraham, Din es Yitzhak, Tiferet es Jacob, Netzach es Moshe, Hod es Aarón y Yosef es Yesod. Y exactamente como expliqué en el Shema Israel, existe una línea que es Shabbateinu Kabel Ushmatzit Kateinu Yodea Talumot. Esta línea equivale a Malhut, y es David Amelech. Esta línea recibe una palabra de cada una de las líneas anteriores, conceptualmente. ¿Cuál es la grandeza de este texto? Primero que todo, como ustedes pueden ver, de este lado. Pueden ver de este lado, me voy a poner acá para que lo vean. Acá lo van a poder ver. En este lado, lo que ustedes pueden ver es que dice una tripleta, otra tripleta, una tripleta, otra tripleta. Quiere decir, tenemos 6, 12 y así vamos hasta llegar hasta 42. Este orden de letras particularmente, son las letras del nombre de Dios a Meforash de 42 letras. Obviamente, no les recomiendo que traten de hacer palabras, porque está prohibido que uno esté adivinando qué es. Son puras vocales, son puras consonantes, no tienen vocales, no sabemos cómo suena. Y si no sabemos es porque no tenemos por qué saber ahora. Entonces no intenten reunir las letras, pero con solo visualizarlo, nosotros estamos contemplando un nombre Kadosh, un nombre
que nos puede vitalizar y llenar de energía espiritual y de vida, que es la Torah. Lo que es grandioso de este escrito, de este poema de Rav Nehunia, es que independientemente de la genialidad de encontrar las palabras que cuadren con esto, cada línea tiene una cualidad de Gesed, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Y lo más interesante es que la de Malhut incluye a todas las anteriores. No sé si me estoy dando a entender, pero, por ejemplo, en la primera línea tenemos Ana Bejoach, Gedulat, Yeminhat, Atit, Zerurah. Primero que todo, Yemina es la derecha. Y siempre Gesed es la derecha. Y Gesed se dice Gedulá. Entonces tenemos, claramente estamos hablando de Gesed. Quiere decir, no nada más es preciosa la poesía, sino es preciosa la concepción, la métrica y el significado. Y a mí me parece que es muy importante decirlo diariamente. Hay mucha gente que me dice, ¿cuándo dices el Ana Bejoach? Pues es una tefilá que se puede decir todos los días en Shaharit. Siempre se dice antes de contar el Omer. Siempre se dice en Shabbat, en las fiestas. No es una brajá, sino es un poema, lo que se llama un piyut, que contiene una energía muy importante con respecto a la creación, la recreación y la fortificación de nuestra renovación. Por lo tanto, me pareció muy interesante hablar de esto, el día que estamos hablando de los 42 lugares en donde el pueblo de Israel pasó. Quiere decir que si lo pudiéramos graficar, no sé si en otra... Esto es impresionante. La verdad no sé ni siquiera de cómo lo conseguí, pero ustedes no van a ver nada, pero este es todo el itinerario de los 42 lugares que el pueblo de Israel pasó desde Sucot, Eitam. Si lo puedes ampliar, Joel, te lo voy a agradecer, porque de verdad es una joya esta diapositiva. Lo que es esta diapositiva es que todo el concepto de el viaje en 42 estancias, en 42 paradas, tiene una relación con Sefirot. Por ejemplo, la primera es Gesed con Geburah. La segunda, que es Etam, es Geburah con Geburah. La tercera, que es Piahirot, es Tiferet con Geburah. ¿Qué significa esto? Significa que cada parada rectificas algo a nivel emocional. Y la realidad es que la mayor parte de los problemas que tiene el hombre y de los mayores bloqueos energéticos que tenemos como seres humanos son nuestras emociones. La persona que logra rectificar, que logra balancear sus emociones, logra hacer su tikkun en su vida. Siempre tenemos emociones contradictorias, siempre tenemos emociones que lo que yo quiero y lo que el otro quiere, lo que yo deseo y lo que el otro desea, lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Siempre estamos en una lucha tratando de entender a nuestras emociones con nuestros pensamientos, con nuestro espíritu, pero normalmente el que gana en el ser humano son las emociones. Por lo tanto, entender esto es entender que el viaje de todas las personas, su viaje personal, que van a ir desde sus limitaciones, que es Mitzrayim, hasta la libertad máxima, que es tu tierra prometida, es pasar por estas 42 estaciones de rectificación. Es muy importante para mí terminar con esta imagen del árbol de la vida, porque lo que quiero que entendamos es que lo que estamos viendo en esta diapositiva es que estamos rectificando de Gesed a Malhut todos los aspectos nuestros que competen las emociones. Ahora, uno dice, es que hay muchas emociones que rectificar: el amor, el temor, el balance, el netzach, el hod. La verdad, desde el punto de vista pragmático, todas las emociones son una. Y todas son amor, todas son gesed. Uno es exceso, uno es falta,
Uno es cómo lo doy, otro es lo doy demasiado. Todo es cómo amar. Todas las emociones del ser humano y todo lo que hay detrás de las emociones del ser humano normalmente es falta de amor propio. Cuando una persona no se quiere, una persona no puede dar aquello que no tiene. Si una persona no se quiere a sí mismo, no se admira a sí mismo, no se cuida a sí mismo y cree buscar fuera de él ese amor, siempre va a fallar en sus relaciones. Las personas tenemos que amarnos. Beafta le raja camoja, significa nos amamos. No es que es un rasgo egoísta amarte. Amarte es cuidarte, es saber tu valor, saber que vales no por lo que tienes, no por lo que sabes, vales porque Dios te creó, vales porque eres un ser que Dios le dio vida. Ese es tu valor. Y cuando la persona aprende a amarse por lo que es, puede amar a los demás. El problema de Tisha B'Av, el problema que vamos a tratar de rectificar en estos días, que son los 9 días trágicos para el pueblo de Israel, es falta de amor, es falta de empatía, es esta falta de entender el amor propio, y cuando una persona se ama a sí misma, ama al prójimo. Les deseo a todos ustedes que tengan un Shabbat Shalom. Esta presentación se presentará antes de Shabbat y contemplen la importancia que es el amor en sus vidas. Hagan una reflexión profunda de cuán necesitados estamos todos de amor. El mundo se arregla con amor. Obviamente es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero hay que ver para adentro y entonces podemos salir para afuera. Quiero recomendar mucho a las personas que están en esta búsqueda espiritual, en este crecimiento, en esta búsqueda de un tikkun, de una rectificación, por dónde empezar su trabajo espiritual, que escriban a este correo que se los dejo por petición de mucha gente, en donde pueden hacer una consulta astral, una carta cabalística, el secreto místico de tu nombre. Me equivoqué, puse Nimbre, perdón. El secreto místico de tu nombre, y incluye una consulta personalizada, entendiendo tus necesidades y tu contexto, que es muy importante. Como siempre, me despido de ustedes agradeciendo y diciéndoles que sus aportaciones son importantes para nosotros. Es una forma en la que nosotros podemos mantener este proyecto al aire, trayendo siempre clases importantes, clases relevantes, clases frescas al día, y con todo tipo de maestros que somos Shomrim La Boker, que puedes encontrar todo tipo de facetas. Agradezco mucho su presencia y les envío un cordial shalom. Mucho gusto, soy Annette Pierre.